Buenos días, soy el estudiante Jason Herrera Santiago de la asignatura electiva Género e Interculturalidad, Eje 4. Para este punto dicen que hay que producir y publicar un video máximo de 3 minutos cada integrante del grupo, donde vamos a hablar sobre el reconocimiento de la población víctima y de los conflictos sociales y armados en Colombia. El reconocimiento de los impactos del conflicto armado interno en las víctimas y su resistencia de igual forma es el reconocimiento de la responsabilidad. Es primero comprender y poder superar esta historia que pasó de violencia y que no se siga repitiendo. Para poder lograr esto, la Comisión de la Verdad llevó a cabo un encuentro acerca de la verdad, donde son actos de reconocimiento, tanto lo público como lo privado. Estos encuentros de la verdad son espacios de reflexión, comprensión de los daños que causaron en estos conflictos de las diversas formas que tienen las víctimas y las comunidades que han afrontado esta violencia, que promueven la responsabilidad de los actores del conflicto en los procesos de paz, buscan alcanzar un grado de justicia mediante los mecanismos de justicia transicional, que es buscar, investigar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Muchas gracias. Es cierto que el derecho quiere prevenir y combatir la violencia, que el derecho está en pro de los derechos humanos, de proteger a los derechos humanos, pero que de igual manera, con el objetivo de prevenir los derechos humanos, se ejecuta la violencia. En Colombia se han ejecutado varios mecanismos de participación en pro de que el derecho minimice el momento en que se ejecuta la violencia. Uno de estos mecanismos puede ser la justicia transicional, donde se busca, donde se investiga, se juzga, se sancionan todos los crímenes ejecutados mediante el conflicto armado. También se utiliza el mecanismo de reparación a las víctimas, donde se implementan programas para reparar a las víctimas mediante procesos de apoyo psicológico, donde se les hacen reuniones simbólicas, donde se les han dado incrementos económicos o se les han dado incentivos económicos, tratando de mitigar todo el proceso en el cual ellos sufrieron violencia, tratando de que todo esto para las víctimas sean reparados. Principales reivindicaciones que desde el campo del derecho se han reconocido para estos grupos. Siendo obligación del Estado, es necesario que éste promueva procesos, políticas públicas y mecanismos para poder reivindicar y reparar a estas víctimas. La reivindicación de derechos para las víctimas a través de la reparación es una meta esencial para el Estado, ya que con esto se puede llevar un mejor proceso de paz. Los derechos de las víctimas, como los derechos a la justicia, a la verdad, derecho a la reparación y una garantía de no repetición, son derechos mutuos. No puede existir justicia sin reparación. De igual forma, no puede haber una reparación sin la correcta justicia. Esto con una total garantía de que los actos sufridos no se vuelvan a dar. Según el Ministerio de Salud y Protección Social del país, estos grupos tienen una ley que los acobija y los hace gozar de un sistema de salud, una salud preferencial, un sistema para rehabilitación física, mental y psicosocial. El llamado al reconocimiento de la diferencia de estos grupos como medida de justicia social. En un país como Colombia, un país que sigue en guerra, no se ha liberado de ella, es importante exigir el respeto de los derechos, sobre todo los derechos de estas víctimas del conflicto. Los derechos a la libertad, derecho a la justicia, a una reparación, derecho a la verdad. Como también es importante reconocer estos grupos, ya que por estos grupos podemos ver cómo el Estado se encarga de juzgar, sancionar e imponer justicia. La defensa de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación implica que esos actos cometidos no se desconozcan ni se justifiquen. Al contrario, que las autoridades investiguen, juzguen y sancionen los implicados, que la dignidad de las víctimas sea reconocida y su calidad de vida restituida.